Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y hoy vamos a empezar la semana aquí en Noticias Positivas hablando de política, que no es lo mismo que hablar de politiqueo. En realidad, cuando hablamos de política, vamos a ser un poco repelente niño Vicente. Política viene de polis. La polis era la griega clásica donde vivían los griegos, ¿no? Las ciudades-estado. Y básicamente la polis era pues ese espacio compartido, esa plaza pública. Básicamente la política hace referencia a todo lo que me afecta no solamente a mí, sino a todos los demás, a todos los que somos una colectividad que comparten un espacio y que nos vemos afectados por las cosas comunes de todos. O sea, básicamente es todo lo que todo lo que va más allá de mi culo, por decirlo así, es política. Todo lo que no solo me afecta a mí, sino a mí, a los míos, es política. O sea, todo lo común, todo lo colectivo. Y para que se entienda esta dimensión colectiva de la política y que se puede participar en política más allá de partidos y sindicatos, sino desde otros muchos espacios, y que a veces además hay que valorar a quienes hacen política en las peores circunstancias, que son las más necesarias para hacer política. Hoy precisamente vamos a homenajear a un grupo de mujeres valientes que demostraron que precisamente eso, en las peores circunstancias, con todo en contra, ahí es donde se puede y se debe hacer política. Saben perfectamente que luchó y que salió. En la última dictadura militar que asoló Argentina, nació una de las organizaciones humanitarias más simbólicas, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Su resistencia irreductible las perpetuó en la memoria de los argentinos. Bienvenidos. No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. El 24 de marzo de 1976, las decisiones sobre el destino de Argentina volvían a ser propiedad de militares, instaurando de esta manera una de las más violentas dictaduras de su historia. En un estado de democracia, la antinomia que se maneja es aliado-rival. Al contrario, en un estado de policía, en el que el terrorismo, la desaparición y la muerte son medios rutinarios, la antinomia es amigo-enemigo. En este escenario, la mayoría de los argentinos ocultaba la mirada ante cruentos asesinatos y en paralelo, en 1977, retando sus instintos de sobrevivencia, sin bajar la mirada, ni siquiera pensar en una genuflexión, madres y abuelas reclamaban, frente a la casa de gobierno, a sus hijos y nietos, secuestrados y desaparecidos. Tras ser obligadas a circular por la policía, estas mujeres se ganaron este nombre por las incesantes marchas en la Plaza de Mayo, que a la vez, peyorativamente, fueron tildadas por los militares como las locas de la plaza, quienes introdujeron también infiltradas al movimiento para mermar sus filas secuestrándolas. Según datos que ofrecen los organismos de derechos humanos, los desaparecidos alcanzan a 30.000. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. En virtud a sus declaraciones, la desaparición de sus hijos las hizo salir de sus cocinas para reclamar al aparato gorila argentino la desaparición de su progenie, cuya lucha individual se amalgamó posteriormente a un pugilato masivo defensor de los derechos humanos. En 1987 sufrieron un cisma por diferencias ideológicas y políticas, quedando conformadas por un lado las Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, y por otro la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La Asociación de Madres se opone a un resarcimiento económico por parte del Estado y a la exhumación de cadáveres en busca de los cuerpos desaparecidos, a diferencia de la línea fundadora. Aún con diferencias entre ambas agrupaciones, la lucha política humanitaria encontró asiduidad en una generación ulterior, es decir, en una agrupación conformada por los hijos de los desaparecidos. Hasta la próxima. Bueno, pues ya estamos aquí al habla con la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, en concreto con su presidente, Felipe Gómez Payete. ¿Cómo estamos, Felipe? Muy bien,
Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias, antes de nada, por darnos esta oportunidad. Hombre, a mí me encanta hablar con vosotros y creo que aportáis mucho, ya lo sabéis. Bueno, y también estamos aquí con su vicepresidenta, Paz de Torres. ¿Cómo estamos, Paz? Muy buenas tardes, Daniel. Encantada de saludar y de poder compartir un momento de ideas y sobre todo de futuro. Eso es muy importante. Precisamente vamos a hablar de ideas para mejorar el futuro. Bueno, Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, pues el propósito es un propósito tan elemental como ayudar o coadyuvar a que la sociedad, los ciudadanos, sean cada vez más conocedores de cuáles son sus derechos, sus obligaciones y, en definitiva, que conseguir una ciudadanía, como suele decirse, más ilustrada, ¿no? Porque creemos que la única manera de ser verdaderamente libres, ¿eh? Si hay alguna ciudadanía o algún ciudadano manipulable es el ignorante, desafortunadamente. Entonces, eso es lo que pretendemos, ayudar a vivir en una sociedad más conocedora de todo, ¿no? ¿Qué añadirías tú, Paz? Pues yo añadiría un poco la aportación de una mirada con matices, que creo que es muy necesario en una sociedad tendente cada vez más hacia las simplificaciones y consecuentes extremismos, ¿no? Y en donde el matiz es importante porque es el matiz el que al final encuentra lugares en donde se pueden entender posturas que aparentemente son contrarias o incluso opuestas. Y yo creo que eso es una labor que requiere de mucha profundidad, que hoy en día pues no es una tendencia, digamos, que esté a la orden del día, pero que sí que se requiere que haya pues, iniciativas como la nuestra que pueda ayudar al ciudadano a cuando menos tener algunos elementos de apoyo en no sentirse demasiado perdido en esa inmediatez, rapidez que evita o impide que llegue a realmente entender en dónde está realmente el debate de las cuestiones. Claro. En la nata, ¿no? en la superficie, y no se llega realmente a comprender las claves. Claro, estaba yo pensando, el nombre ya da muchas pistas, Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas. Lo de la calidad está más o menos claro porque habláis de la mejora de la democracia, pero cultura para mí tiene mucho que ver precisamente con algo que tiene que ser común y compartido, ¿no? Una cultura ciudadana debería ser transversal a todas las ideologías, ¿no? Esto es. Y es una de las maneras de luchar también contra este momento de confrontación, de bloques, el malo es el otro, y eso es antitético con una cultura compartida. Claro, vosotros trabajáis por la mejora de la calidad y por una cultura compartida mayor. ¿Cómo trabajáis sobre el terreno? O sea, ¿cómo bajamos de las musas al teatro? Pues mira, es una manera muy elemental, pero creemos que es poderosa, que es somos un grupo de amigos y de conocidos que a todos nos da por pensar, debatir, discutir, y cogemos asuntos que creemos que son de actualidad, los debatimos, los manoseamos, nos cruzamos correo, nos cruzamos WhatsApp, nos cruzamos conferencias, y unas veces eso da lugar a algún artículo, alguna ponencia o alguna conferencia, y es el permanente debate en profundidad, como decía antes Paz, con matices de las cosas, lo que produce nuestros productos acabados, que son conferencias, que son artículos, que son tribunas, cuando no nos piden asesoría ya directa para mejorar tal o cual aspecto de una organización en concreto. Sí, veo que en los últimos años habéis avanzado mucho en lo que llamáis prestación de servicios en este sentido, ¿no?
Sí, sí, nosotros, otra manera de pasar de las musas al teatro, aparte de hablar y de entusiasmarnos, intentar contagiar este entusiasmo a la gente, pues tenemos herramientas de trabajo. Ujú, Herramientas de trabajo que facilitan a las organizaciones formales el mejorar aspectos determinados de su operativa. ujú. Por Y, ejemplo. y los métodos como para poner de acuerdo a un grupo de personas que están interesadas en un objetivo común, pero que cada una mira para su lado. Y cuando se junta un grupo de personas que dicen estar interesadas en un aspecto concreto, pero que uno mira para Cuenca y otro mira para Ávila y el otro mira para Vigo, pues hay que tener cierta habilidad y ciertos conocimientos de dinámica de grupos para ponerles de acuerdo y que todos miren para el mismo lado y consigan una solución a ese reto que tienen planteado. Claro, yo entre esas herramientas que he visto tenéis para herramientas para resolver conflictos, plan de mejora continua, plan de credibilidad institucional, programa de certificación de facilitadores. Entiendo que son todo herramientas para corregir y medir resultados, ¿no? Un poco van por ahí los tiros. Pues sí, vamos, mejorar, en definitiva, la calidad, que es proponerse una meta y, y saber comprobar periódicamente cómo te vas acercando o separando de esa meta. Y tienes tanto más calidad cuanto más conciso y preciso has sido en la formulación de esa meta, más conciso y preciso y periódico y permanente eres comprobando cómo te vas acercando o cómo te vas separando de esa meta. Nosotros Y solemos... sí. Perdona. No, decía, por ejemplo, Paz, para ir variando las voces, ¿qué cosas se miden con esas herramientas? ¿Qué parámetros? Es importante hacer una distinción, creo que tiene relevancia, que es un tipo de herramientas que encajan mejor y son más fáciles de llevar a cabo en el ámbito del sector privado puede ser con o sin ánimo de lucro, Ujú. que en el sector público. Lo cual, esto es un poco como lo de la cultura, que debería ser transversal independientemente de las ideologías y en este caso también independientemente de la finalidad del sector público y privado, en ambos es un principio de mejora continua muy necesario, que nuestra experiencia nos lleva a constatar la necesidad precisamente de que esta mejora continua sea también un principio de actuación del ámbito público. Y Mm. dicho eso, ya en concreto, lo que encontramos de nuestra experiencia de trabajar especialmente con la herramienta de creación de retos, de resolución de retos, es que hay una gran dificultad y cada vez más en definir bien los objetivos. Parece una tontería, pero en la práctica es lo que se lleva más tiempo y más dificultades para, una vez avanzado ese proceso, entonces se entra en una mecánica en donde ya fluye más, ¿no? Los desarrollos luego, que es un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo que empiezas en pequeño y luego vas en más grande en el tiempo y lo sabes ya conforme establecer ya hacer una mecánica, digamos. Por poner algún ejemplo, hace relativamente poco, un par de años así, tuvimos un cliente en Colombia y eran partidos políticos que querían arreglar un problema que no tenían resuelto, que era cómo, con la gran diversidad geográfica, cultural y social que existe en aquel país, cómo hacer posible que las directrices y las ideas centrales de la organización percolaran, llegaran por igual a todos los rincones del país. Ese es un problema que tenían sin resolver. Y entonces pues les ayudamos a ponerse de acuerdo en qué medidas organizativas tomar para que el efecto circulara ágilmente todas esas informaciones internas del partido en todos los ámbitos central, subestatal, etcétera, del país, ¿no? Ese es un problema. Otro problema, llevamos decenas y decenas de casos acometidos con estas herramientas, ¿no? Pues hay una asociación de jubilados que teme desaparecer por falta de nuevos adscritos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esta asociación
no perezca, porque nos viene bien mantener la vida. Son aspectos tanto muy concretos como mucho más, digamos, genéricos, ¿no? O sea, que Ujú. Digo, Dime, hablamos de entidades que participan en lo que es la política en mayúsculas, o sea, o si queréis en sentido amplio, que pueden ser partidos políticos, asociaciones o colectivos en general. Claro, el problema es que esas entidades que participan al final en lo común, en lo que es de todos, si les cuesta tanto el tema de mejorar continuamente o hay un problema en la definición de sus objetivos o de sus planteamientos de cara a llegar más, ser más pragmáticos, ser mejores de alguna manera, ahí tenemos un problema. Decididamente, Decididamente, sí hay un problema. sí. Sí, mirándolo en positivo, para ser fiel a vuestra iniciativa, a vuestra empresa, de la iniciativa de Colombia precisamente, de cada ejemplo, de cada caso que tenemos, siempre aprendemos muchísimas cosas, sacamos un montón de experiencias y aprendizajes compartidos. Y una de ellas es precisamente que esta iniciativa se hizo con todos los partidos políticos. No se hizo con un partido político para ver cómo llego yo mejor a mis circunscripciones regionales y provinciales y locales, ¿no? Sino que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en decir, este es un tema transversal que nos preocupa o por el que tenemos interés, y trabajaron como si fueran un equipo en ese sentido, porque era un tema de común interés, ¿no? Para el ciudadano. No solamente para ellos, sino también para el ciudadano. ¿Te imaginas, Daniel, en España una convención de partidos políticos interesados por un problema común, transversal, y que quisieran encontrar soluciones ¿te lo imaginas? Me resulta complicado imaginarme eso. Yo creo que aquí en España y también en otros muchos sitios hay un problema con lo que se llama la cartelización de la política. Es decir, que los partidos políticos están más volcados hacia sus intereses como organización que hacia la mejora de la sociedad. O sea, que me da esa sensación. No sé si entendéis un poco por lo que... La comparto totalmente esa sensación. Y también hay otro matiz en este aspecto, ahora que estamos hablando de organizaciones como partidos políticos, el ámbito político público en general, y es que estos aspectos que nosotros manejamos y que intentamos expandir, son aspectos, yo creo que es una entrevista que nos hiciste hace mucho tiempo, lo llamamos poco sexys, porque estamos hablando de cómo mejorar el cómo se hacen las cosas, no qué cosas o políticas hay que hacer, sino cómo se hacen. Los que están atentos a la alta política, a los que están atentos a decir por dónde debe ir el partido y qué cosa y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, estas cosas le parecen minucias. Y sin estas minucias de funcionamiento no hay gran política que valga. Yo os pongo, por ejemplo, una cosa sobre la que he leído últimamente. De un tiempo a esta parte se lleva hablando mucho de la participación ciudadana y de la transparencia. Pero a la hora de la verdad, todos los partidos, incluso los que han hecho algo más avanzado, al final lo que conciben como participación ciudadana son procesos plebiscitarios sin mecanismos de deliberación. Al final creamos una pregunta que se ha creado en una estructura, por supuesto, y se vota muchas veces a la búlgara si sí o si no. Pero la participación ciudadana precisamente debería ser algo más que votar, debería ser esa deliberación conjunta y participar no solamente en la votación, sino en todo el proceso que tiene lugar hasta llegar a qué pregunta hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos. Hay una palabra que no es casualidad, que no tiene traducción, o al menos una traducción exacta del inglés, que es la palabra accountability. Y esa es una clave por la cual los procesos de transparencia y participación ciudadana se hacen a posteriori, simplemente para reflejar una realidad ya creada. Pues, porque la palabra de ser accountable requiere un compromiso previo. Rendición de cuentas, ¿no? Pero rendición de cuentas tiene ya eso, rindes cuentas una vez que has hecho algo.
Ah, vale. Accountability supone que tú tienes un compromiso que adquieres. Yo quiero, el ejemplo más gráfico que se puede decir para cualquier persona lo puede entender es yo quiero hacer un régimen y adelgazar 20 kilos, ¿vale? Y entonces me propongo y adquieres ese compromiso con un tercero, es decir, que no es un compromiso contigo, pero que públicamente te comprometes a cumplir y hacer lo que vas a decir, y vas diciendo lo que voy a hacer, vas a hacer, y luego dices qué has hecho, ¿no? Entonces eso permite que tanto en el vas a hacer como en qué has hecho haya una participación por parte del otro, decir, pues mira, yo creo que esta semana en esto has fallado o en aquello lo has acertado, y te propongo una idea que he oído en la radio, etcétera, ¿no? Entonces esa participación y transparencia sale acartonada porque se hace solamente a posteriori, ya una vez todo hecho, entonces ya Das cuenta de lo que das has hecho. cuenta. Pero el Claro. compromiso es previo y es compromiso de realmente estar conectado con otra persona que le está importando igual que a ti el proceso de cómo estás haciendo eso. Y esa es la diferencia a efectos de, pues incluso la aplicación de, bueno, una ley de transparencia ayuda, hombre, Hombre, claro. siempre, claro. Pero esa transparencia que nosotros decimos 360, esa transparencia que incluye el compromiso desde el inicio, ¿no? Y en donde tú dices, este año no voy a proponerme comer el mundo, pero este año nos vamos a proponer esto. Y ya esa propuesta, ya empieza el debate ahí, ya empieza ahí el intercambio. Y eso modifica al final la forma de entender los temas, ¿no? Desde el principio, porque se comparte esa manera de concebir las cosas. Es que tenéis mucho que decir como asociación, yo así lo veo, porque en este siglo XXI en el que estamos, en los cuales hay mecanismos nuevos de participación gracias a Internet y a las redes sociales, y al mismo tiempo hay una crisis de la democracia en la que hay que buscar otros modelos. Quizá el 15M fue un primer ensayo, pero en el que se buscaron nuevas formas de participación, pero posiblemente muy bisoño en muchas cosas, porque hay que perfeccionar muchas cosas, y a veces yo creo no solo con el 15M, sino los movimientos sociales, en los que sabéis que también he participado, muchas veces sacralizan más el método que los resultados, y al final es muy importante la asamblea y que hablen todo el mundo y que se tiren 4 horas para no llegar a nada, que tampoco ese es el objetivo. Quiero decir, hay una necesidad de hacer bien las cosas de forma participativa pero efectiva, y creo que realmente, a pesar de toda la sacudida de los últimos 10 años, estamos en pañales en ese sentido y tenéis mucho que aportar. Sí, las herramientas que nosotros utilizamos son que precisamente tienen en su interior tienen componentes de, lo voy a decir así, asamblearismo, componentes de toma de decisiones, componentes de consenso, componentes de debate abierto, y todo eso hay que saberlo hilvanar y combinar para que al final la participación sea satisfactoria en el sentido de que produce un plan de acción eficaz. Que sirva para algo, ¿no? En concreto, ¿no? Que no solamente sea es que somos muy participativos. Sí, en ese sentido también, pues porque existe ese déficit o falta de credibilidad institucional, que ahí ha habido todo un proceso de erosión, ¿no? De la credibilidad de las instituciones también por mal funcionamiento, por ineficacia, que ha supuesto también pues ese descrédito de la institución y el ciudadano receloso de ver las instituciones como algo negativo, ¿no? Y, y el ciudadano necesita de las instituciones, porque las instituciones son las reglas de juego, y sin reglas de juego esto es una jungla, ¿no? Entonces, es precisamente para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos que deben existir instituciones, sin corromper sus finalidades, claro está, las propias instituciones. Entonces, tiene que haber también esos mecanismos de participación, pero sobre todo también de confianza mutua entre el ciudadano y las instituciones, para que haya esos canales que permita que al final la participación de los 7.000 millones del planeta participando todo el día en todas las cosas, eso es inviable, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo encauzar esa participación para que haya ese diálogo y al mismo tiempo las instituciones reflejen realmente las necesidades y los sueños de la ciudadanía, ¿no? Estos servicios nuestros suelen ser
son refractarios a ser aceptados. Por Claro. ¿Por qué? cuestión muchos intereses creados. Es que Cuando- estaba pensando, actores de la política institucional, por ejemplo, los partidos o los sindicatos, o entidades que al final están, pues eso, sobre ellos gira gran parte de la política. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los partidos y los sindicatos? Porque esa es la pregunta que creo que está sin resolver. O sea, no se ha resuelto. Estamos en crisis. Los partidos están viejos, hay que buscar otra cosa. No se puede buscar, pero tienen que cambiar los partidos. Creo que esa es la cuestión. Y los sindicatos también, en los sindicatos, porque claro, estamos hablando de una parte muy importante de la política en un tema que nos afecta a todos, el marco laboral, y quizá porque también son mecanismos de mucha participación. Yo creo que las entidades de participación política con más afiliados en España son más los sindicatos que los partidos, creo, o por ahí andan, ¿no? A pesar de la crisis de credibilidad que tienen. Y como son tan importantes y juegan un papel institucional tan potente, pues hay que resolver eso. ¿Qué hacemos con los partidos y los sindicatos? nosotros lo que intentamos, y siempre lo hacemos, es llamar a las puertas, proponer, y siempre, por lo general, la respuesta, dicho así un plan un poco castizo, es te atienden bien, te reciben bien, te escuchan, y al final la conclusión es muy interesante, pero nosotros de eso ya tenemos. Ya. Entonces, recorrido. Sí, eso me suena. Alguna vez también he tenido contacto con personas que ocupaban cargos institucionales de poder y ellos lo han hecho todo, lo que tú planteas. Eso es cierto. O sea, ellos ya estaban ahí antes que tú, por supuesto, y no hay nada que hacer. Pero luego entonces dices, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funcionáis bien? ¿O por qué hay esta crisis de...? Es muy complicado porque al final llegas a la conclusión de que es posible que esta gente no vivan exactamente la misma realidad que sus representados y eso es muy peligroso. Te podemos sugerir que cuando lo creas conveniente y puedas, hagas una entrevista a Sofía de Roa. Sofía de Roa Ajá. fue becada por nuestra asociación hace tiempo y es una persona que está mucho más pegada al día a día de las organizaciones políticas que nosotros y te podría dar verdaderos insights del asunto sobre el terreno. Yo te aconsejo mucho que procedas a esa entrevista. Será muy, muy interesante y lo haremos porque este tema va a ser para largo y es un debate que va a estar ahí. Otra cuestión. Bueno, en su día sacasteis un libro, una vindicación de la acción política. Creo que es muy interesante pues, un poquillo hablar de él, ¿no? Porque precisamente con todo lo que estamos hablando ahora mismo, a pesar de todo, reivindicáis o vindicáis la acción política. Eso es importante, ¿no? Es que, vamos, es que si no hay política, apaga y vámonos, no hay mundo. Si quitas la política, es como quitar la gravedad en el universo. Pues todo vuelve, ¿no? Lo que pasa que siempre ese es el gran Dal, quien lo decía y quien dicho. Una cosa es hablar del ser de la democracia y de la política y otra cosa es el deber ser, ¿no? Y nosotros queremos decir una y mil veces que muchas veces lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que debería hacerse. Pero es que la política mucha gente lo entiende como el juego de los partidos políticos y no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver por supuesto, pero la cuestión es que la política tiene que ver con todo en realidad. Evidentemente. A la postre y en esencia todo es política, porque en definitiva no seríamos nadie si no viviéramos en sociedad. El ser humano es un ser social y por lo tanto requiere de mecanismos políticos que permitan hacer de la convivencia social algo interesante. Sí, lo que pasa es que nos han imbuido en un individualismo atroz en los últimos años y parece que yo creo que es una trampa. En el sentido de a la gente le gustan mucho las películas americanas
y se creen que un superhéroe les va a salvar o que ellos se van a convertir en el superhéroe. O sea, que tú eres un periodista precario que no vende las fotos, pero mañana te va a picar Spider-Man y tú mismo como Spider-Man vas a poder vender tus fotos. Y no te das cuenta que en realidad tú eres más bien como cualquier protagonista de las películas de Berlanga, que siempre están esperando salvar su propio trasero y como solo van a lo suyo y no ayudan al lado, pues no se dan cuenta que al final ni te va a salvar el americano que no pasa por tu pueblo, o eres el verdugo que dices, a mí eso no me va a pasar, y te dice el suegro, eso dije yo la primera vez, o como tanta gente, o que vendía telefonillos en la escopeta nacional, o sea, gente que solo va a lo suyo y que al final, ¿qué pasan todas las pelis de Berlanga? Porque acaban mal. Porque si todo el mundo va a lo suyo y nadie es un superhéroe, la hemos liado, ¿no? Pues sí, está bien la comparación. Sí, por eso nuestra insistencia cuando hacemos ejercicios de credibilidad y también de organización es valorar, ¿no? el saber establecer objetivos comunes, mirar e interpretar de la misma manera una frase en la que se diga un objetivo. Que se empieza siempre cada uno pensando cosas totalmente distintas, aunque las palabras son las mismas, ¿no? Porque el interés subyacente suele ser eso, cada uno mirando para su lado, ¿no? Y finalmente amalgamar voluntades es lo que permite establecer buenos objetivos, y con esos buenos objetivos se pueden luego establecer todos los planes de acción, y ahí salen pues las diversidades de opiniones, divergencias, claro, efectivamente. Pero es importante eso, educar las miradas de entender la posición del otro, de entender la propia y de entender lo que puedes llegar a ser un interés común. ¿Qué es un interés común? ¿Qué nos puede llevar a generar algo que de manera común la convivencia va a suponer una mejora para la convivencia? Y O en sea, definitiva, pues eso es educación ciudadana en ese sentido, ¿no? Es nuestra contribución. un juego de equilibrios entre la necesidad de que no haya un pensamiento único, de que haya diversidad de opiniones, pero al mismo tiempo sí que tiene que haber esa cultura compartida de ciudadanía, ese reconocer al otro como tú igual y no pensar que el que no piensa como tú es, no sé, lo peor. Estás poniendo el dedo en la llaga. Esa es la cuestión. Sí, hoy estamos en ese drama, yo creo, en general, que hay una tendencia ya que, como no te des cuenta, te lleva y te arrastra al final tú mismo, ¿no? a caer en la demonización del otro simplemente porque no piensa lo que... Pues está en la diversidad la riqueza, para luego saber, a partir de esa diversidad, generar esa capacidad de creación común, ¿no? Fijaros, yo, aparte de que quería entrevistaros porque creo que hacéis un trabajo fenomenal, estupendo, creo que en este momento, como noticias positivas, una de las cosas que tenemos que buscar es precisamente un mensaje que ayude a la sociedad, ¿no? Y claro, en esta sociedad en la que parece ser que son imposibles los matices y parece que el de al lado es el enemigo y parece que se está sembrando odio, hay que investigar cómo poder construir de nuevo una cultura de la ayuda al otro, del entendimiento al otro, de la comprensión del otro, no necesariamente la aceptación de lo que piensa el otro, pero es muy importante esa conexión con ayudar a los demás y entenderlos, ¿no? Y en ese camino estamos y creo que tenemos que transitar por ahí, que tiene que haber discursos de, por lo menos de la comprensión, de la integración y del apoyo mutuo, no de entender que el que llega de fuera o el que no piensa como tú es el enemigo, sino que tiene que haber ese discurso transversal de al menos entenderle. Sustituir el vencer por convencer, ¿no? Aunque sea una frase muy válida. Hace poco en un seminario de estos por vía digital, un webinario de estos, oímos a Fernando Vallespín decir así de manera desenfadada, dice, yo estoy por ver, decía Vallespín, estoy por ver en un debate en el Parlamento que una señoría le diga a la otra y dice, me ha convencido usted, me ha convencido, voy a cambiar el sentido de mi voto. Nunca he oído eso, decía Fernando Vallespín. Y es así.
Parece que es como condenarse el aceptar el que alguien te convence. ¿Y para qué queremos un parlamento si no es para que haya un juego dialéctico? Evidentemente. Bueno, pues yo espero que aportéis mucho a esto. Es que yo estoy seguro de que vais a tener mucho que decir en este sentido. Estamos ya terminando la entrevista, pero no quiero que nos vayamos sin que os quedéis sin decir algo que luego digáis, leche, se me olvidó decir esto que era tan importante. Así que a ver, vamos a que no se nos quede nada en el tintero. A ver, yo animaría en primer lugar, a la ciudadanía, ¿no? A ser conscientes del momento que vivimos, que es un momento, pues, históricamente, como todo momento, tiene su importancia, y que el día de hoy pues, tiene la importancia de marcar una fase que es nueva, que nada tiene que ver con lo vivido de finales del siglo XX, que estamos en una etapa en donde pues, hay que generar, hay que sembrar, que posiblemente lo van a recoger otras generaciones, pero nos toca sembrar, y que eso es muy importante que lo hagamos. Y de cara más al ámbito institucional, sí que es un alegato por la defensa de la mejora continua, porque sin mejora continua empezamos siempre con borrón y cuenta nueva, y eso nos lleva al siguiente fracaso. Y ese aprendizaje yo creo que ya lo hemos hecho. Entonces, se trata de tener pues en cierto modo la humildad, yo diría, de empezar poquito a poco, pero que es un camino que lleva a algo en positivo, y que estamos seguros de ello, y se puede comprobar, pero animar a ello, y que vale la pena el esfuerzo, porque hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden hacer, y que está en nuestra mano el ilusionar y el querer que las siguientes generaciones vayan a recoger y vayan a sembrar lo suyo correspondiente. A mí se me ocurren, estoy seguro que con Mapán, decenas de cosas que nos gustaría decir que haría rabia no haber dicho. Se me ocurre pues esa distinción que existe siempre entre las personas que tienen ideología y las personas que tienen ideas, ¿no? Nosotros intentamos buscar a personas con ideas, no solo que sean el altavoz de una ideología prefabricada, ¿no? Porque solo con la contrastación de ideas nace la luz. Otra cosa que se me ocurre decir es que hay posturas que nosotros defendemos que inmediatamente por los así autoconsiderados fuerzas progresistas en este país son consideradas como posturas recalcitrantes tipo Vox o tipo ultraderecha. Y claro, eso, como decía el otro día en su famosa entrevista en el hormiguero Felipe González, es que me deja sin representación. Es que no puedo ser ni de unos ni de otros. ¿Pero esto qué es? En fin, podríamos estar hablando... Y una última cosa, y así le hacemos un poco llamamiento, que para aquellas personas que estén interesadas en saber qué puedo hacer, qué puedo aportar, me gustaría compartir esto que pienso, si tiene sentido o no, que la asociación está abierta para compartir ideas de cualquier punto del planeta, porque en esto yo creo que está todo el mundo unido en esto. Y con propuestas de ideas y de participación, que todo es bienvenido. Después de cada entrevista yo siempre suelo hacer un pequeño viaje, un pequeño paseo por la web de la persona o la asociación entrevistada. Eso voy a hacer yo ahora, entonces la gente va a poder ver vuestra web, va a poder contactar con vosotros. Siempre me gusta porque así fijas el mensaje, y porque además de hacer la entrevista, dar la noticia, nos gusta conectar, ¿no? Entonces ahora lo haremos y la gente va a poder tener una referencia para que os conozcan y para que participen, porque de verdad que merece la pena lo que hacéis. Esto es política de verdad con mayúsculas, y tiene mucho que ver con lo que puede ser la política en el futuro. Pues muchas gracias, Felipe y Paz. Muchas gracias por lo que hacéis y por la entrevista también, claro. Gracias a Muchas vosotros. gracias a ti y a Noticias Positivas. Gracias de verdad. Que también es una labor muy importante la que hacéis. Ya lo creo. Muchas gracias. Nos vemos. Venga, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, muy interesante, yo creo, y
no cabe duda de que este tema, como decía, pues va para largo porque llevamos pues no sé cuántos años hablando de la crisis de la democracia, y como hay problemas, bueno, ahora con la pandemia y demás, pues precisamente en las circunstancias adversas, cuando las cosas van mal a muchos niveles, sobre todo económico y social, pues siempre se plantean crisis en lo que tiene que ver el modelo democrático. Y bueno, pues aquí tenemos a una gente que trabaja por, como habéis visto en la entrevista, pues por la mejora, calidad y cultura democráticas. Aquí está la web, ccdemocráticas.net, ¿de acuerdo? Muy interesante, ccdemocráticas.net. Y bueno, pues tienen artículos sobre diversos temas políticos. De hecho, aquí hay un blog en el que, bueno, pues análisis político. Hay gente, digamos, si queréis, de todo signo político, pero unidos, el punto en común, pues es esa mejora que hemos visto, ¿no? De la calidad y la cultura democrática. Librería, pues bueno, si queréis haceros con este libro, también hemos hablado de él durante la entrevista, este libro de una vindicación de la acción política, pues aquí estaría, a ver qué está tardando en cargarse. Siempre pasa cuando se bucea por la web en el streaming, que tarda un poquito más. Pero bueno, aquí lo tenéis, tanto en papel como en PDF, y el resumen, mira, parece que tienen un resumen en PDF gratuito, eso está bien. La iniciativa, bueno, pues aquí tenéis más información. Si estáis pensando en ayudar, en participar, pues siempre es interesante un poco bucear en de qué va exactamente esto, ¿no? Bueno, espacio propositivo, sobre todo para aumentar la cultura política de los ciudadanos, ¿vale? Espacio de conversación también, muy importante, para entender más y mejor las claves de la cosa pública y su gestión. Mira, esta es una buena definición también de política, la cosa pública. También contribución ciudadana en el establecimiento del sistema de indicadores de calidad. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Sistemas para medir la mejora de la democracia, básicamente. Voy a quitar que lleva mucho tiempo ya viendo esto. Ya nos ha quedado muy claro la web. Y bueno, compartir también más actividades, más calidad que pone aquí, más competencia y más iniciativa ciudadana, más calidad democrática, más equidad social. Bueno, actividades que se pueden asociar y se pueden alojar en este portal. Ya hemos visto que cada vez hacen más cosas y ojalá pues sigan aumentando, porque si espacios como estos van ganando en representatividad y en actividad, significa que está bulliendo ese sentir ciudadano de una mejora de la democracia. Contacto, aquí veréis arriba. Aquí puedes dejar un mensajito. Y aquí está Asociación por la Calidad de la Cultura Democráticas, su dirección y tal. Y también tienen un Twitter, aquí, @ccdemocráticas. Así que bueno, y aquí también abajo, bueno, ya tienen LinkedIn, Google, Facebook y Twitter. Así que si os interesa este tema, bueno, está claro que tenéis un espacio más para participar. Y bueno, vamos a cambiar ya de asunto, pues porque además ha habido cosas interesantes recientemente. Este pasado sábado 5 de junio, pues fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Siempre cae en 5 de junio. ¿Por qué se eligió el 5 de junio? Bueno, pues ese día tuvo lugar la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, la conferencia internacional, la primera sobre medio ambiente que convocó Naciones Unidas, que fue en Estocolmo el 5 de junio del 72, 1972. Aunque el Día Mundial se empezó a celebrar, me suena que en el 74. Aquí hablo de memoria. Bueno, fue la primera gran conferencia, como os digo, sobre cuestiones medioambientales y fue un punto de inflexión. 20 años después tuvo lugar la
la famosa cumbre de Río de Janeiro, que seguramente os suene más, quizá es verdad que en Estocolmo se empezó a hablar de medio ambiente, pero en la cumbre de Río de Janeiro se empezó a poner en marcha todo lo que ha sido, bueno, pues una línea muy importante de Naciones Unidas con referencia a agendas de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático y de otras amenazas, ¿no? Y bueno, como os decía, 20 años después de esta cumbre de Estocolmo de 5 de junio del 72, en el 92 tuvo lugar, como os digo, 20 años después, esta cumbre de Río de Janeiro. Y en esta cumbre de la Tierra de Río, pues también se empezó a plantear que a lo mejor hace falta también dedicarle un día a los océanos. Y bueno, pues esa inquietud se plasmó años después, en el 2008, y Naciones Unidas en ese año pues nombró el día 8 de junio, hoy, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Que no está mal dedicarle un día a los océanos porque, bueno, 3/4 del planeta Tierra pues son océanos, son mares y océanos, que debería llamarse planeta agua más bien, ¿verdad? Entonces, es una época que es interesante mencionar ambas cosas y vamos a resaltar cosas interesantes. Pues, en primer lugar, este Día Mundial del Medio Ambiente 2021, de este pasado sábado, como os decía, pues se puso en marcha una campaña, se lanzó el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Un impulso mundial a 10 años vista para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas. Muy interesante. Aquí hubo un mensaje muy, muy bonito de Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dijo que así como causamos la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de la contaminación, podemos revertir el daño que hemos hecho. Podemos ser, cuidadito, la primera generación en reinventar, recrear y restaurar la naturaleza para impulsar la acción hacia un mundo mejor. Desde luego, es cierto, o sea, poder se puede, tenemos los medios para hacerlo. Lo que no tenemos es, o parece que no tenemos, digamos, las ganas de hacerla o de hacerlo, por lo menos desde ciertos poderes políticos y económicos. No hay precisamente mucha iniciativa política y económica para hacer algo que técnicamente es verdad que sí que se podría poner en marcha. Desde ahora y hasta 2030, en este decenio, Naciones Unidas calcula que esta restauración de lo que quieren restaurar básicamente son 350 millones de hectáreas. Recordemos, una hectárea, un campo de fútbol, 350 millones de campo de fútbol. 350 millones de campos de fútbol de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados, cuya restauración podría generar unos 9 billones con B de dólares en servicios ecosistémicos, porque el ecosistema nos brinda una multitud de servicios. Básicamente es el lugar del que sacamos la comida, del que respiramos, de muchísimas cosas. Y esto tiene un gran valor económico. Y además, esta restauración podría eliminar hasta 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. ¿Qué son 26 gigatoneladas? Ni puñetera idea. Pero tiene que ser mogollón, desde luego. Con estas cifras me pierdo, pero hablamos de muchísimas emisiones y no estamos como para perder en este sentido, pues comba, porque ya vamos tarde también. En todo caso, lo que dice Naciones Unidas, los beneficios económicos son 10 veces mayores que el costo de la inversión, mientras que la inacción es al menos 3 veces más costosa que la restauración de los ecosistemas. Vamos, que esto hay que hacerlo, porque si no es muy, muy costoso no hacerlo, ¿vale? Bien, esto por lo que va respecto al Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahora, esto lo he visto, pues hace nada. Esto lo he visto preparando este programa, una hora antes o por ahí. Bueno, esto fue una iniciativa de Greenpeace, la puso en marcha a finales de mayo, pero hoy se ha tuiteado por razones obvias, siendo el Día Mundial de los Océanos, pues era lógico que se diera más publicidad a esta acción. Esta petición de Greenpeace que dice que eliminemos ya el maldito plástico. Eliminad ya el maldito plástico
y se lo está diciendo a varias empresas a las que pone nombres y apellidos, Coca-Cola, Pepsi, Mars, Danone, Nestlé, Unilever, Mondelez, Colgate, Procter & Gamble y Johnson & Johnson, a las que directamente califica como plaga repartida por ríos, ramblas, playas y océanos de todo el mundo. Bueno, Greenpeace dice que directamente que los logos de estas empresas, sus marcas, son claramente visibles en este tsunami de plástico desechable. O sea, cuidadito, que entran con fuerza y con poderío. Y bueno, dicen que ese tsunami del que son causantes estas empresas señalan claramente dónde recae la responsabilidad del problema, aunque estas empresas, por supuesto, siguen queriendo culpabilizar al consumidor. Recuerda Greenpeace que estas compañías promueven los envases de un solo uso, que fomentan la producción en masa y el hiperconsumo, ¿no? Y por supuesto, esa falta de responsabilidad, así lo califica Greenpeace, pues tiene un coste inaceptable, que es la salud de nuestros ecosistemas y de los seres vivos que dependen de ellos. Ninguna de estas marcas se ha comprometido a eliminar sus envases de usar y tirar, ni tampoco tienen objetivos claros para reducir la cantidad de plásticos que producen. De hecho, nos siguen obligando a comprar estos productos en envases de usar y tirar y no ofrecen alternativas que sean pues más sostenibles. Y además Greenpeace recalca que sabemos que el reciclaje tampoco es suficiente y que básicamente hay que ofrecer alternativas. Ya hemos hablado muchas veces, hablaremos más veces, porque es el futuro de la economía circular, cuyo objetivo es que no haya residuo, sino un uso inteligente de los plásticos, básicamente. Entonces, bueno, pues básicamente lo que dice Greenpeace, que ya va siendo hora de que las marcas se comprometan a reducir la dependencia de los plásticos de un solo uso y hagan una transición hacia un nuevo modelo basado en la reutilización. Bueno, lo que hablábamos, al final la economía circular es eliminar desechos, no tanto eliminar plásticos, como una vez me dijo Nicolás Cherantola, que alguna vez os lo he puesto como uno de los grandes expertos en estas cuestiones de la economía circular. Si el problema no son los plásticos, me decía Nicola, si es que un plástico es un material que te dura miles de años, es un material estupendo, por no decir otra palabra. El problema es cuando usas un material que tarda miles de años en degradarse, es decir, que se puede usar durante miles de años, pero si lo usas mal en un envase de usar y tirar, un material que te dura miles de años, lo tiras a la basura en 5 minutos, pues ahí está el problema. No es tanto que se usen plásticos, sino el uso el usar y tirar algo que bien aprovechado, como os digo, dura miles y miles de años, o por lo menos cientos de años. En fin, eliminad ya el maldito plástico, esta campaña de Greenpeace. Creo que era interesante citarla hoy y bueno, ahí os la dejo. Y hoy vamos a acabar este programa, después de recordar este Día Mundial del Medio Ambiente, pasado sábado, y hoy Día Mundial de los Océanos. He estado buceando, ya que es Día Mundial de los Océanos, he estado buceando por la red y he visto un vídeo, no está teniendo muchas visitas, es una pena, pero es un vídeo, vamos, precioso de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. No tiene mucho texto, básicamente son imágenes del fondo marino. Vamos, el texto son 3 o 4 intertítulos puestos, poco más. Tampoco le hace falta, es que simplemente con la belleza que se está viendo lanza un mensaje muy poderoso, porque más allá del chapazo que os podamos dar con la necesidad de preservar los ecosistemas, del cambio climático, del calentamiento de los mares y océanos, de su acidificación, de un montón de asuntos, bla, 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 tampoco se nos tiene que olvidar la belleza del lugar que habitamos, ¿no? Tanto en el caso del Día Mundial de la Tierra, de ese bello planeta azul que habitamos, que es el único lugar en el que vivimos y por supuesto también es el más bello que puede imaginar nuestra mente. Y también sucede esto con los océanos, que encierran una belleza suprema, vamos, una belleza que no tiene paliativos, que no se puede
casi ni explicar, salvo a través de la literatura y de la poesía. Y esto también es importante, ¿no? No solamente el mensaje de la conservación de la naturaleza, el mensaje de la lucha contra la contaminación y los residuos y contra el cambio climático, sino también la belleza, porque una de las cosas que nos hacen humanos es nuestra capacidad para admirar la belleza que nos rodea, ¿no? Entonces hoy vamos a terminar este programa, ya volvemos el jueves, pasado mañana como siempre aquí a las 6:30 de la tarde, salvo problema que pueda acontecer. Y os dejo con unas imágenes muy bonitas. No vaya palabra me acabo de inventar. Unas imágenes muy bonitas y preciosas que dicen con muy pocas palabras, pero con mucha belleza, por qué debemos proteger nuestra naturaleza, nuestro planeta y por supuesto pues nuestros mares y océanos.